buenos días, profesora Aleida Garibaldi, compañeros todos. En el día de hoy le estaremos presentando la exposición sobre la geografía urbana, conceptos, antecedentes y sus teorías. Los integrantes del grupo somos Camacho Madeleine, Prado Alba, Sánchez Sheila, Dir Vanessa, Segura Inmaculada y mi persona, Prado José. Geografía urbana. Concepto. La geografía urbana es la rama de la geografía dedicada al estudio de las ciudades, comprendidas como un tipo de paisaje, el paisaje urbano. Para ello se interesa en las estructuras de las ciudades, su distribución, su clasificación, sus funciones y el proceso del mismo de urbanización, desde que se produjo en el mundo la llamada revolución urbana. Hablando a grandes rasgos, todo análisis de este tipo se da en base a dos perspectivas principales. La primera, que es la distribución espacial de las ciudades, es el cómo se organiza en el espacio geográfico, y las dinámicas de comportamientos, flujos y uniones espaciales en su interior, que se refiere a las fuerzas que determinan su estructura interior y los movimientos humanos que la caracterizan. Desde mediados del siglo XX, la geografía urbana es una de las grandes especialidades dentro de la geografía humana. Esto se debe fundamentalmente a que el proceso de urbanización ha crecido desde ese entonces y en consecuencia entre la mitad y las 3/4 partes de la población ya viven en ciudades. Otto Schulter, cuya obra publicada en el año 1907 puede ser considerado el fundador de la geografía urbana. Desde entonces ha existido una constante preocupación por el estudio de las cuestiones urbanas, consideradas desde ángulos distintos. La ciudad se estudia como sistema y desde una perspectiva multidisciplinar. La ciudad ha sido siempre objeto de la geografía urbana. Sin embargo, en el siglo XX y especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, es cuando la geografía urbana adquiere real importancia como tal. En los años 60 del siglo XX, la geografía radical integró los aspectos demográficos y sociales en los estudios urbanos y clasificó las ciudades en función del tipo de desarrollo económico de los países. Sus máximos representantes fueron George, Santos y Lacoste. La teoría del lugar central. La teoría del lugar central es una teoría espacial de la geografía urbana que intenta explicar las razones detrás de los patrones de distribución, el tamaño y un número de ciudades y pueblos de todo el mundo. También intenta proporcionar un marco por el cual estas áreas pueden ser estudiadas tanto por razones históricas y de los patrones de localización de las áreas actuales. La teoría fue desarrollada por primera vez por el geógrafo alemán Walter Christer en el año 1933, después de que comenzó a reconocer las relaciones económicas entre las ciudades y sus zonas de influencia, áreas más lejos. Probó la teoría principalmente en el sur de Alemania y llegó a la conclusión de que las personas se reúnen en las ciudades de compartir para ellos los bienes e ideas, y que existen lugares, comunidades o centrales por razones puramente económicas. En el año 1954, el economista alemán August Lodge modificó la teoría de los lugares centrales de Christaller. Este se centró en maximizar el bienestar del consumidor y la creación de un paisaje de consumidores ideales donde se reduce al mínimo la necesidad de viajar por cualquier cosa, y las ganancias se mantuvieron relativamente igual, independientemente del lugar donde se venden los bienes. Esta teoría, tanto la de Lodge como la de Christaller, son esenciales para el estudio de la ubicación de venta al por menor en las zonas urbanas en la actualidad. Estas conocemos como las zonas pequeñas o aldeas
Cuando tienen que comprar productos de mayor valor como los coches y los ordenadores, los consumidores que viven en esos lugares tienen que viajar a un pueblo o ciudad más grande, que les sirve no solo como su pequeño asentamiento, sino como el que los rodea. Tales ejemplos que viajan a ciudades más grandes como Inglaterra, Estados Unidos y Alaska, que son las capitales regionales de esas áreas rurales. Teoría de la atracción. Es la teoría que trata de explicar las determinantes del inicio de la migración internacional, mejor conocida como push and pull, expulsión y atracción. Esta teoría llama factores de expulsión a aquellas situaciones de la vida que nos dan a uno razones para no estar satisfechos con nuestro lugar de residencia actual, mientras que los factores de atracción son aquellos atributos de lugares distantes que los hacen parecer atractivos. Entre los factores de expulsión se encuentran una elevada presión demográfica, bajos salarios, bajo nivel de calidad de vida, falta de libertades políticas, represión, entre otros. Por el contrario, los factores de atracción asociados al potencial del lugar de destino serían todo lo contrario. Modelo de las zonas concéntricas. Es un modelo que explica la estructura interna del entorno social urbano, con una disposición de grupos sociales en una serie de anillos. Fue el primer modelo en describir la distribución de diferentes grupos sociales en las ciudades. El desarrollo del modelo se basó en la idea de la naturaleza del crecimiento de una ciudad, parte de una región central y crece hacia afuera en una serie de anillos. Notablemente, el orden de los anillos es constante, pero su tamaño puede cambiar. Tendencias actuales. El determinismo geográfico. El determinismo es un paradigma dentro de la geografía que explica cómo el espacio geográfico determina la existencia y experiencia humana, todas las acciones culturales, según la cual todos y cada uno de los acontecimientos del universo están sometidos a las leyes de la naturaleza. Surgió en el siglo XIX y fue desarrollado por Friedrich Ratzel y plantea que el hombre depende de su medio geográfico. Posibilismo geográfico. Fue desarrollado por la Escuela Geográfica Francesa y su principal defensor fue Pablo Vidal de la Blache. Señala que el hombre, con su inteligencia, logra imponerse ante el medio geográfico, logrando su desarrollo. Métodos de investigación de la geografía urbana. En sus inicios, la geografía urbana utilizaba algunas técnicas de investigación como lo son la observación, la descripción y lo que es la realización de mapas detallados descriptivos. En la era del análisis espacial, estos mapas conservaban todavía su importancia, ya que eran utilizados como instrumentos para la obtención de datos primarios. Dichos mapas eran utilizados para la comprobación de hipótesis. Luego de esto, se utilizaron nuevas técnicas en las que podemos mencionar técnicas conductistas como el cuestionario, las entrevistas, los censos, entre otros. En la geografía urbana contemporánea se utiliza un abanico de métodos con los que se cuenta en las diferentes, o los que nos muestran las diferentes subdisciplinas con las que cuentan los estudios urbanos actualmente. Entre los métodos más utilizados podemos mencionar la entrevista, el análisis de texto, los cuestionarios, las encuestas y los censos. Estos métodos de investigación se emplean para diferentes temas. Podría ser la creación de suburbios, la reubicación de industrias, la privatización de servicios municipales, estudios de género, sexo, entre otros. En la actualidad se utilizan detallados análisis de datos urbanos mediante lo que es un ordenador o computadora, utilizando lo que se llama el sistema de datos geográficos. Ahora hablemos un poco más detallado de lo que son dichos métodos o algunos métodos de investigación de la geografía urbana. Empecemos con los censos.
Los censos nos permiten recolectar, evaluar, analizar información de un área determinada. Actualmente en nuestro país se hacen censos de población para saber la cantidad de habitantes y las condiciones en las que viven los habitantes del país. Sin embargo, podemos utilizar un censo en un área delimitada para obtener una información, ya sea para la realización de algún proyecto o para algún fin social, económico, etc. Otro de los métodos que también utilizamos es la estadística. Está apoyada en algunos otros métodos para poder así analizar los datos y darnos especie de números estadísticos o datos cuantitativos estadísticamente de X región o de lo que estemos investigando. Otro de los métodos que también no pudimos investigar, que nos hablan los documentos investigados, es el análisis de texto. Según el investigador, no es uno de los métodos más utilizados en el caso de los estudios de geografía urbana, pero nos permite, mediante el análisis de diferentes textos, siempre y cuando las fuentes de dichos textos sean confiables, analizar y como sacar conclusiones o hipótesis que nos ayuden en la investigación que se está realizando. De lo que hemos conversado, el más actualizado es el Sistema de Información Geográfica, el cual, como expliqué hace un momento, se utiliza a través de un computador y posee diferentes herramientas que permite analizar, recolectar, dividir datos geográficos o de una población específica o de un lugar específico para lo que son los estudios urbanos. Este sistema permite resolver problemas con la obtención de información territorial y se apoya en la ayuda de herramientas cartográficas para analizar y ayudar a resolver problemas un poco más complejos. O sea que en conclusión, la tecnología ha llegado a ayudarnos a resolver diferentes temas y la geografía urbana no se escapa de ello. Muy buenas noches, profesora Leida Garibaldi. Me toca hablar sobre el concepto de lo que es la planificación y urbanización. La planificación, su significado en la Real Academia Planificar es establecer un plan, organizar conforme a un plan. Particularmente, son disciplinas orientadas al problema de físico-espacial, del ordenamiento territorio y urbano. La planificación tiene procesos que conllevan lo que son límites previstos, definición de establecer metas, medios para logro de evolución del sistema social, en recursos disponibles en función hacia el objetivo para la ejecución y las estrategias e instrumentos en función de un objetivo y por último lo que es el control. La urbanización como significado, concepto, la Real Academia en 1956 se define en conjunto de conocimientos que se refiere al estudio de la creación, del desarrollo, del progreso de la población. Estudio de la planificación y el ordenamiento de las ciudades de un territorio. Nace en la era industrial como la transformación y construcción. Hay factores que deben a una urbanización, como ejemplo lo que es la mejor calidad de vida, o cuando también se busca lo que es compra y venta de propiedades, entre otras. También es preciso como una gestión que conlleva la organización política administrativa. Por ende, por un aporte, une lo que es la planificación con la urbanización, que se habla de lo que es una planificación urbana. Esta está relacionada con la geografía, la arquitectura, la ingeniería de transporte y la ingeniería civil. Se asegura que se conecta la integración en la infraestructura y sistema urbano. Se precisa un buen conocimiento del medio físico, social y económico. Análisis y aplicación en el espacio geográfico nacional. La ingeniería de gran importancia, que interviene en lo que son los recursos, sociedad, Estado y decisiones políticas. Muchísimas gracias. Buenas noches, profesora.
cuanto al tejido urbano, hablar del concepto de tejido es en sí mismo una toma de posición en el abordaje de los problemas que aquejan a muchas ciudades. Es la escala necesaria a tener en cuenta cuando se pretende realizar un análisis sobre aspectos más generales como el de segregación espacial, fragmentación física, expansión urbana o dispersión. El término tejido urbano, también conocido como grano urbano, denota de la estructura u organización de los componentes perceptibles que conforman una ciudad, es decir, su particular manera de agruparse y las relaciones de dependencia. También podemos decir que es el conjunto físico producto de la acumulación en el tiempo de las realidades sociales entre grupos y de ellos con el territorio. Es sobre todo el grano de definición necesario para comprender las otras realidades mayores, que también es la huella digital de mayor o menor grado de salubridad de tejido social que sostiene la vida urbana. Los componentes de un tejido urbano pueden ser edificaciones, espacios públicos, el sistema vial, el sistema de parcelario, los hitos o monumentos y actividades que la determinan. Se ordenan y se manifiestan a través de una morfología particular que caracteriza y adjetiva la imagen y estructura de la ciudad. Tales sistemas urbanos se relacionan de manera estructurante y dinámica, generando tejidos materiales, objetivos y tejidos conceptuales subjetivos. Un tejido urbano material es un objeto real que determina patrones de tramas de organización y posee propiedades que no poseen sus componentes. Un tejido urbano también va configurando la estructura, forma e imagen de una ciudad. Algunos tejidos permanecen inalterables a través del tiempo, otros son sometidos a cambios y transformaciones adecuadas o perturbadoras del bien común y la calidad de vida urbana, reflejando los cambios socioeconómicos y políticos de la clase hegemónica. Muchas gracias. Los planos. Se define el plano urbanístico como el resultado de la combinación sobre el espacio urbano de la ciudad a través del tiempo de las superficies libres, como lo son los parques, los jardines, las plazas y los lugares de apareamiento, etc. Los planos de la ciudad es uno de los ejercicios clásicos de la geografía urbana e incluso en el ámbito mayor de la geografía humana. ¿Por qué? En el plano se puede observar la forma geográfica concreta donde se adoptan los factores del proceso democráticos, social, cultural, económico y político que contribuye a modelar la ciudad a lo largo del tiempo. A continuación le estaré hablando sobre los 3 tipos básicos más conocidos de los planos urbanos. Empezaremos con el plano cuadricular, también conocido como trazado de diámetro. Este consiste en un diseño de sus calles en ángulos rectos. Se utiliza un plano urbano también llamado como plano ortogonal. Las ciudades que presentan este tipo de planeamiento urbano tienen una morfología prácticamente perfecta. Este tipo de planeamiento tiene la ventaja de parcelamiento. ¿Qué quiere decir esto? Es más fácil por la regularidad de la forma de manzana. El planeamiento irregular o desordenado espontáneo es un tipo de diseño urbano de aspecto arcaico sin forma definida. Sus manzanas pueden tener formas diferentes, correspondientes a una ciudad que se crea sin ninguna planificación.
todo esto tiene denominación común: falta de organización y planeamiento de los conjuntos urbanísticos que se crean sin ninguna normativa. Su característica de los planos irregulares es que sus calles son estrechas, en las líneas rectas es bastante y poco frecuente. Tenemos también los planos radioconcéntricos. Es uno de los diseños urbanos que se caracterizan por una circulación concéntrica, las calles y avenidas radiales. Este diseño representa una ventaja que permite rápida y fácil circulación en el centro, preferiblemente en un sentido contrario. Aún tiene la desventaja de que sus avenidas y circulación resulten incómodas por su forma de 120 grados.